Entonces, qué hermoso es poder conocer al Señor. Porque antes estas cosas no las conocíamos. Pero hoy Dios nos ha dado esta hermosa bendición de poder conocer a Cristo el Señor. Y con Él somos verdaderamente felices. Dios nos bendiga. Doy gracias al Señor porque me acompaña mi hija Consuelo. No me mire asustado porque no le voy a dar oportunidad. Es mi conchito que yo tengo. Mide 1,80 m más o menos. Y doy gracias al Señor porque salió conmigo esta tarde. Mis demás familias también ya están trabajando en la casa del Señor. Y ando con la Mandita también, que es sobrina portiza que tengo. En el camino nos van apareciendo sobrinos, ¿verdad? Ella me dice tío. Su hermana es mayor y también me dice tío. Pero después entendí por qué me decía tío. Antes salía con mi hijo para todos lados, desde chiquitito. Pucha, no sé, mi señora hacía en su mochila, juntaba su mamadera, sus pañales y partía mi hijo Diego. Y fue así, creció. Yo doy gracias al Señor porque Él vio muchas cosas en el Evangelio desde pequeño, cómo se construía un templo desde cero, sin nada. Ahí el Señor nos usó en el templo anexo de Pichingal, donde estuvimos 10 años en aquel lugar. Y Él veía cómo Dios hacía milagros, porque el Dios que yo sirvo hace milagros. Estamos hablando del mismo. Y bueno, van creciendo y hoy día está bien, gracias al Señor, y está con mi sobrina sirviendo al Señor en Molina. Así que contento porque Dios ha sido bueno. Me ha guardado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Siempre nuestra preocupación como papá es que estén en los caminos del Señor. Y les animo también, ¿verdad?, para que estos pequeños siempre permanezcan en este lugar. Aquí hay un hermoso semillero. Y van a crecer y después se van a acordar de su infancia en la casa del Señor. Dios los bendiga. Bien, vamos a la palabra del Señor. Una palabra, hermanos, que tal como decía mi hermano Víctor, a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces. Especialmente, estimados hermanos, cuando hablamos de Pablo. Conocemos la historia de este varón. Conocemos el proceso antes y después que él vivió. Antes de conocer o tener este encuentro maravilloso cuando iba camino a Damasco. Una vida muy distinta que llevaba hasta después de haber conocido al Señor, ¿verdad? Y en donde este hombre, estimados hermanos, yo soy un convencido que el Señor nada pone al azar, nada es por casualidad, todo tiene un propósito. Su palabra me dice de que Él me ha escogido desde el vientre de mi madre y ya había fijado su mirada en mí. No sé si usted cree también que ha fijado su mirada en usted. El Señor ya lo tenía escogido. Sin duda, si tuvimos que vivir un proceso antes de conocer este Evangelio, ese proceso también tenía un propósito. Y Dios nos escogió. Y estoy seguro que Dios también tenía puesto su mirada en este varón. No fue por casualidad que camino a Damasco, ¡pum!, apareció una luz, lo dejó ciego y después de eso vino todo el conocimiento del Evangelio. No, había algo preparado. Y podemos ver, hermanos, sobre este libro de los Hechos, especialmente cómo comienza el apóstol Pablo a predicar la palabra del Señor, cómo comienza este ministerio, cómo comienza a viajar
para ir por distintas ciudades a pregonar el glorioso evangelio de Jesucristo. Ese mismo evangelio que hoy día ustedes estaban realizando por estas calles de esta comuna, anunciando ¿a quién? A Cristo el Señor como nuestro único y personal Salvador. El apóstol Pablo se dedicó y empezó a realizar estos viajes misioneros donde iba de acuerdo, obedeciendo a la voluntad del Señor. Sus pensamientos en un momento era visitar un lugar, pero el Espíritu Santo le dice y lo mueve que vaya a otro lugar a entregar la palabra del Señor. Y así se movía este hombre. Pero también durante todo este proceso este hombre empezó a tener adversarios, así como lo tuvo Cristo, así como lo tuvieron todos estos antepasados. Así como cuando ya comenzó Pedro a dar estos discursos, ¿verdad? Y donde miles de personas habían aceptado al Señor, también empezaron a fijarse en este Pablo, que estaba predicando, dice la palabra del Señor, a un tal Jesús. Y dice que según Pablo está vivo. Y estaban estos judíos persiguiéndoles, en donde Pablo pasó por distintos procesos, distintos lugares, distintas autoridades que tenía que enfrentarse para poder defenderse. Hoy dice la palabra del Señor, defensa de Pablo ante Agripa. Pero si hay algo que nosotros, hermanos queridos, tenemos que comprender, que Pablo no se estaba defendiendo a él como persona. Es más, Pablo dispuso su vida al Evangelio. Y dice la palabra, y si he de morir, es ganancia. Porque voy a vivir con Cristo el Señor. Así de decidido estaba este hombre. Un hombre que antes de conocer este Evangelio, también fue un hombre muy valiente, un soldado valiente, en donde él desenvainaba la espada y daba muerte a quien se le cruzaba, donde iba a guerras y peleaba. Era un hombre que siempre mantenía esa valentía. Cuando conoció este Evangelio, yo creo que a este hombre esa valentía se le duplicó, porque sabía que valía más la pena pelear por este Evangelio maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Y Pablo pasó por distintas autoridades, estaba por César, ¿verdad? Hoy se presenta ante Agripa. Y Pablo lo que defendía es el Evangelio que Cristo había establecido en esta tierra. Este Evangelio maravilloso. Y se defendía contra los judíos, en donde ellos simplemente querían algo muy sencillo para ellos: tomarlo a él y darle muerte. Así de sencillo. Pero el que estaba con Pablo, el que defendía a Pablo, el que respaldaba a Pablo, era mayor que toda autoridad. Ese mismo que está en este lugar hoy día está con nosotros, está con su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Pablo, mire, hay muchas cosas que si nosotros meditamos en la vida de Pablo, para él todo era ganancia. Estaba frente a Agripa. Dice la palabra del Señor, nos da a conocer, Agripa era de una descendencia, el rey Agripa era una descendencia de hombres, de reyes, de gobernadores que actuaron con otros antepasados también cristianos, y que también el único ánimo era darle muerte. El bisabuelo de Agripa era Herodes, el que quería mandar y quiso matar a Jesús.
cuando mandó, ¿verdad?, a dar la orden que todos los niños menores de 2 años murieran, porque quería matar, quería dar muerte al que había nacido, el Salvador. El abuelo de Agripa dio muerte a Juan el Bautista. El padre de Agripa dio muerte a Jacob. Y dígame, Pablo se está enfrentando ahora a Agripa, sabiendo todo lo que venía aconteciendo con los antepasados. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Yo cómo me sentiría? Ahí estando tal vez en un salón con los hombres más importantes y ante Agripa diciendo verdad, y nos sorprende Pablo cuando dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Me tengo por dichoso. ¿Le cuadra a usted o no? Me tengo por dichoso, o sea, como decimos a lo mejor nosotros los cristianos. A lo mejor le dijo Pablo a Agripa: oiga, ¿sabe qué? Me siento bendecido de estar con usted, Agripa. ¿Lo haríamos nosotros? No eran amigos los que estaban ahí rodeando a Pablo, ¿no? Agripa, estaban los judíos lo único que querían es llevarlo a Jerusalén. Querían que Pablo fuera enjuiciado en Jerusalén. Ahí, ¿verdad?, lo iba a tomar el Sanedrín y querían darle muerte. Pablo dijo: no, yo también soy ciudadano romano. Y ya tenía 2 nacionalidades. ¿Y eso era al azar? ¿Fue coincidencia? Ya el Señor lo había preparado desde antes. Bendito el nombre del Señor. Y él dijo: no, yo también soy ciudadano romano. Y los que estaban ahí querían escuchar por qué acusaban a Pablo. Oiga, Pablo es lo que buscaba y es lo que quería. Quería que todos le prestaran atención. Él quería ocupar ese momento. Él quería ocupar esa oportunidad. Mire, en el mismo Hechos de los Apóstoles